un placer conectarnos con los estudiantes, docentes y otros invitados que nos acompañan. Yo quiero hoy venir a charlarles sobre un proceso de investigación bastante largo que he desarrollado, que es plantear un museo virtual. Básicamente es histórico, antropológico, sobre los habitantes de la Amazonía. Entonces, básicamente hoy quiero enfocarme mucho en la propuesta de museo virtual, que espero que les sea útil para las artes. Básicamente es desde la nueva museología y cómo se examinan los nuevos públicos, el nuevo patrimonio, las nuevas tecnologías, todo tan nuevo que no es tan nuevo, ya lleva bastante tiempo en implementación. También mirar una definición y una conceptualización en torno a museo virtual, y pues no solo museo virtual, sino también museo físico, museo digital, nuevos museos. Y sobre eso, cómo he hecho yo un proceso de investigación desde la etnoarqueología amazónica para formular una propuesta de museo virtual que tiene una primera introducción que es Haciendo Tiestos. Bueno, la nueva museología, nuevos públicos, nuevos patrimonios, nuevas tecnologías. En este momento para nosotros, y sobre todo desde la UNAD, no es nada extraño hablar que Dios es Internet, Google es su profeta, Wikipedia es su libro sagrado. Wikipedia es citado en nuestros contextos como una Biblia. Además, lo que está en Wikipedia es verdad. Todo. Igual que la Biblia. Ha nacido una aldea global habitada por ciberciudadanos, y los geeks son una nueva clase social. Esto, desde la cibercultura, desde donde la UNAD se plantea como universidad, es frecuente. En otros contextos es realmente poco bajo, pero es sobre esa necesidad de aplicar nuevas tecnologías que nos estamos metiendo en el discurso con el museo. Bueno, hay una definición del museo a partir de la misión y de su objeto de estudio. Entonces, el objeto real, el objeto, la vasija, el cuadro, justifica su existencia. Esas primeras definiciones son más o menos desde mediados del siglo XX hasta los 80. El ICOM, que es el máximo organismo que regula los museos a nivel internacional, lo definió en el 56 como un establecimiento de carácter permanente, administrado para interés general, con la finalidad de conservar, estudiar, valorizar de diversas maneras el conjunto de elementos de valor cultural, colecciones de objetos artísticos, históricos, científicos, técnicos, jardines botánicos, zoológicos, acuarios. Esta definición se centra en conservar un objeto, estudiar un objeto y darle valor a un objeto. Hasta ahí es objeto. Y hasta el 75 incluso se definía como una institución sin ánimo de lucro que conserva, preserva y enseña. Las tres misiones del museo: objetos con fines educativos y estéticos. Esa imagen que está ahí es el antiguo montaje del Museo del Hombre Amazónico, que estaba en Leticia hasta hace no muy poco, 2010, que se hizo el cambio de esta museología del Banco de la República. Y si ustedes ven, estos eran los típicos museos que exhibían objetos. El problema era el objeto.
Entonces, la vasija, ¿de qué cultura? Eso ahí había un desorden de culturas. El objetivo era mostrar muchas vasijas, muchos canastos, muchas flechas. O en los museos también de arte, el objetivo era mostrar muchos cuadros, muchas vitrinas. En los museos de ciencias, el objetivo era mostrar muchos pescados, muchos animalitos, muchos objetos. Pero hasta ahí llegaba el papel del museo, mostrar objetos. Hay una transformación no solo de la museología, sino también de todas las ciencias en general. Tenemos una transformación de la antropología, de ser una antropología clásica que busca al otro, al hombre, a buscar más patrimonio. Encontramos una transformación desde la lingüística, que ya no se encarga de las normas de gramática, a entender una producción de textos, una transformación de la sociología, que ya no entiende únicamente las sociedades en sus comportamientos, sino también los procesos de transformación de las sociedades. Ese cambio de paradigmas en la ciencia, que se da más o menos a mediados de las 60, también revoluciona la museología. Y se transforma el museo como contenedor de objetos a generador de información. Y eso es básico tenerlo en cuenta. Deja de ser el museo francés clásico a ser un museo mucho más dinámico y con otro tipo de definiciones. Por ejemplo, todos los museos están en su nivel más fundamental involucrados con la información, su generación, su perpetuación, su organización, su diseminación. Estos cambios en los museos no serían posibles si no existiese una transformación del concepto de patrimonio, donde el objeto pasa a un segundo plano y adquiere la información alrededor del objeto un mayor contexto, una mayor importancia. Eso también pasó en el campo de las ciencias humanas, en el que yo conozco, en la arqueología. Deja de ser el ir a buscar tesoros, tal vez no tan tesoros de oro, el Museo del Oro, sino vasijas. Arqueología era lo que sacaba con palustre tipo Indiana Jones, sacaba vasijas, sacaba momias, sacaba objetos, para hacer una arqueología más reflexiva, que se dedicaba más al análisis de contextos sociales y de cómo había unas estructuras donde el objeto es solo el producto, pero no el todo, solo es el producto que queda. O el arte, en este caso, la pieza es el producto tal vez de una investigación de un artista, de un contexto de un artista, pero no es todo. Hay un paso de entender el patrimonio como no solo manifestación y expresión de un pueblo. O sea, el patrimonio no solo es el objeto, sino que es un proceso cultural donde los objetos están inmersos en un contexto, que no es ese todo, y es explicable ese contexto a través de las teorías sociales, desde la antropología, y la cultura deja de ser objeto, cultura material, con C minúscula, a volverse cultura, con C mayúscula, desde la antropología. Desde la nueva museología, obviamente también hay una transformación en que el museo pasa a ser una institución. El ICOM lo define como una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad, abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, propone, difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. Aquí ya hay una distinción clara de lo que era un museo hasta los años 70 y una definición del ICOM ahora, donde ya el problema es la sociedad, donde el problema es el objeto como objeto de estudio, como objeto de exposición, como objeto de divulgación,
del patrimonio, no del objeto en sí mismo. Y el museo se transforma de ser un edificio, un contenedor de objetos, a ser un territorio socialmente habitado, de ser un depositario de una colección, a hacer una comprensión del patrimonio regional y de un público pasivo que solo observaba vitrinas a un público mucho más activo, a una comunidad participativa y que por supuesto a veces está en diálogo con el museo, no solo asintiendo en sí la cabeza, sino también proponiendo otras maneras de leer las realidades que están inmersas en el museo. Entonces, aquí cabe preguntarse entonces si esa nueva museología, ¿cómo puede ser redefinida con las nuevas tecnologías? Yo voy a tomarme la libertad de luego de mirar, de leer un poco, porque me pierdo. Los museos son una herramienta, mas no son una propuesta conceptual en sí mismos. Son una herramienta de la educación o de la participación comunitaria. No son en sí mismos una propuesta conceptual. Ellos asimilan todo el bagaje conceptual de las otras ciencias. Es el resultado. Los museos son el resultado de cualquier actividad humana, como cualquiera, es una forma de comunicarnos, de expresarnos. Cuando yo organizo las piezas de una u otra determinada forma, yo estoy dando un discurso, estoy creando una noción de cómo era ese pasado o es este presente. Y actualmente pues el museo es una forma de transmitir esas ideas. El museo comunica, significa sobre el patrimonio para construir una idea de sociedad. Los museos tienen una responsabilidad en la construcción social de las comunidades, la educación, en la inclusión, en el respeto, en la diversidad. Esto debe ser representado en las exhibiciones, las cuales expresan una posición frente a la sociedad y la historia. Todos los museos tienen un sentido, un sustento ideológico frente a lo que expresan y cómo lo expresan, representado en su organización, en sus estructuras, en sus servicios, en sus medios, en sus símbolos, en sus costos, en si dejan o no dejan entrar qué tipo de personas. Los museos relacionados con los grupos humanos tienen una responsabilidad principal con la construcción del otro, de cómo yo me relaciono, por ejemplo, en este caso, con las personas del Amazonas o con el pasado amazónico. Y sobre todo con las personas que heredan ese patrimonio histórico. Si yo estoy hablando de un museo arqueológico, mi problema es la construcción del individuo hoy y del colectivo hoy, no solo del pasado y vanagloriar un pasado. En muchos museos arqueológicos se les desdibuja, se les invisibiliza, se les omite a esas comunidades, y un ejemplo típico de, lastimosamente, los museos de arqueología es la monumentalización de los jefes, de los adornos. Por ejemplo, hay muchos estudios sobre el museo de museos de etnología, donde están siempre los tocados de plumas, los objetos de oro, Museo del Oro, por ejemplo. Entonces está el poporo, está el gran cacique vestido de oro, está el poder ahí representado, pero se desdibuja un poco el común y la cotidianidad. O sea, todos los indígenas vivían todo el tiempo vestidos de oro, se bañaban en ríos de oro, comían maíz con oro y
Si uno sale del Museo del Oro, sale, todo lo ve amarillito, amarillito. Es ver las tumbas, ver los objetos únicamente como estáticos y además rotulados bajo una cultura X. Objeto, cultura quimbaya, objeto, cultura muisca, objeto, cultura X. Sin detenerse a observar la vida cotidiana, el trabajo, la economía, la transformación sociocultural, la gente. La gente que hereda parte de sus tradiciones y que continúa en sus propias transformaciones socioculturales. Se ha hablado también de que los museos tienen un rol alienante frente a la sociedad y a estos discursos, promoviendo una separación histórica del pasado al presente y donde uno jura y perjura que todo pasado fue mejor. Si uno va al Museo del Oro, sale con una sonrisa diciendo, ay, todo era mucho mejor antes. Pero esos son una construcción de museos de élite, ¿sí? Son museos de élite. Ahora el problema es, bueno, ¿y dónde se deja ese esplendor de esas élites y de esa vida cortesana, ese boato, esa belleza de vida? ¿Dónde está la gente que trabajaba, que cultivaba, que cocinaba, que sufría, que lloraba y que tenía sentimientos como cualquiera, ¿no? Concentrarse únicamente en los altos niveles de desarrollo logrados en las artes, en la arquitectura, en la ingeniería, es también hacer que las culturas del pasado queden quietas en el pasado y que no estén en movimiento en un futuro hoy. Pongo, por ejemplo, el caso de los mayas. En los museos mayas, los mayas se los llevaron los extraterrestres, ¿sí? Porque no están representados los mayas hoy zapatistas, con luchas, con guerras. En el museo, ahorita digamos, el Museo Nacional está presentando transformaciones frente a eso. Si ustedes ven las nuevas salas que tiene el Museo Nacional es por ese tipo de discursos que está intentando construir, en que ya no estamos hablando de el pasado únicamente, sino que vamos a hablar de una sala de identidad y de cómo se ve la identidad a lo largo del tiempo. Esos museos, unos discursos mucho más dinámicos en la construcción de museo, ¿no? Entonces estábamos hablando de esa responsabilidad necesaria en la construcción de las comunidades, en su educación, en la inclusión, en el respeto, en la diversidad, de cómo hacer una representación no solo en las exhibiciones que se vean el pasado quieto, sino también frente a la sociedad y frente a la historia dinámica. El nuevo museo, por lo tanto, es un edificio contenedor de territorios socialmente habitados, y socialmente habitados es una necesidad de verlo en movimiento históricamente y con una comunidad mucho más participativa. Entonces, la nueva museología es reflejo de esa necesidad de cambios ante nuevas teorías estructuralistas y postestructuralistas. Es necesario hacer evidente una posición ideológica sobre dónde estamos parados. Por ejemplo, el Museo Nacional se para en eso, en que estamos parándonos en un museo nacional, y ellos mismos lo han dicho, somos un museo nacional, etc. Y es bonito eso, o sea, yo me paro frente a otro con un discurso. Hay un cambio en la construcción del público, en la vida cotidiana y como toda construcción simbólica de la sociedad, tiene un sustento ideológico con el fin de transformar el presente. Ahora la pregunta es, ¿y lo transformamos en qué? Esa es la pregunta a la cual todos los museos tienen que estar. Entonces ahora vamos a poner ese museo, que ya por lo menos ya no es de objetos, entonces ya permite la entrada de nuevos museos. Por eso es que a partir de los 80s empiezan a nacer propuestas como museo comunitario, museos de región, museos del olvido, museos de los desplazados, museos de la gentrificación, museos virtuales también, ¿no? Como dice este tema. Entonces,
qué es lo real. Ahí les dejo una cita de Matrix. ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simples señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Y es que, digamos, la RAE define lo virtual como que tiene una existencia aparente y no real. Eso es lo virtual. Sin embargo, desde la filosofía, virtual no está opuesto a lo real, sino que las representaciones virtuales parten desde la misma realidad. Y por eso cuando vamos a ver los museos virtuales, en un principio se diseñaron como edificios 3D y se sueñan también como con el recorrido físico. A veces es muy difícil pensar que un museo no tenga 4 paredes. Esa ruptura solo hasta ahora se puede estar dando. Entonces, la representación interrelacionada interdisciplinaria de la información museística con el auxilio de multimedia, la capacidad de trascender el museo físico en la habilidad de representar la información. Hay un brasilero, Marcelo Sabatini, que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca en el 2004 sobre museos y centros de ciencia virtuales desde las ciencias, ¿no? Él está parado desde las ciencias y él aborda las varias definiciones de museos. Entre esas, observa esta, donde ya hay una información del museo en multimedia, pero trasciende el museo físico para representar información. No solo el objeto, información. Bueno, ahí está el proyecto Google Art, en que hay muchísimos museos, los invito a que se metan en el proyecto de Google Art. Entonces tiene toda una información contextual a los lados sobre las piezas, sobre las obras, pero sigue siendo el museo real visitado con más información. Aborda también esta otra definición de aquí voy, ese que tengo que esta otra definición donde el museo virtual es una colección de objetos digitales lógicamente relacionados, compuestos por una variedad de medios, video, audio, visual, texto, y debido a su capacidad de proporcionar conexiones y varios puntos de acceso, se presta para trascender métodos tradicionales de comunicación, de interacción con el usuario. Es flexible en la relación con sus necesidades e intereses, no posee lugar o un espacio real, sus objetos y la información relacionada pueden diseminarse a través de todo el mundo. Esto es súper importante porque aquí nosotros ya estamos hablando de conexiones. Y es que por medio de los links, de los hipervínculos, yo ya voy navegando y me voy metiendo hasta donde a mí se me dé la gana entrar en la información de un objeto, ver o no ver. Luego ahí yo ya estoy en un proceso de saber si yo quiero o no ver ese objeto y su información, o simplemente veo el objeto. Es decir, mientras que el museo físico tiene los objetos y a veces obligaba al recorrido por la derecha o por la izquierda, que había como unas pautas de cómo entrar a un museo, que había una información o que unos textos grandes que tenía casi que obligatoriamente que verse. Ya ahorita decidimos si los leemos o no, o si me meto por ahí y me meto y navego. Eso es navegar, ¿no? Entonces hay ahí un acceso diferenciado a la información. Hay unos niveles de profundidad que es lo que se desea por medio de las estructuras de hipervínculos. Hay dos principios básicos del museo virtual y es
los mismos que operan para los sitios web, y es el de usabilidad y portabilidad. El de usabilidad es que el usuario pueda entrar y saber fácilmente por su intuición dónde hacer clic y dónde no, o qué se mueve y qué no. Y otro es el de accesibilidad, y es cómo acceden las personas desde sus puntos de conexión, si es rápido, si es lento. No solo a eso, sino cómo acceden, por ejemplo, a otros públicos en situaciones de discapacidad visual, auditiva, motora. Entonces, cómo puede acceder otro tipo de públicos que no accedían a los museos físicos o que hasta ahora están empezando a acceder a los museos públicos. Incluso cómo acceden personas que raramente entran a los museos, llegar a otro tipo de usuarios. El museo virtual, por lo tanto, genera una lectura intuitiva, interactiva, en la que los usuarios determinan una narrativa de acuerdo a sus intereses, y esto se logra gracias a los hipertextos. La existencia de estos vínculos rompe el esquema de lecturas unilineales y unidimensionales. Es una de las ventajas del museo virtual, es el manejo de niveles diferenciados de información, hipervínculos a estructuras más complejas, permiten la creación de redes de conocimiento, uniendo objetos multimedia, descriptores, tópicos entre sí para generar nuevas narrativas. Ahora, las narrativas pueden estar guiadas por el desarrollador web, pero no necesariamente son las que toma el que hace clic, porque él decide si hace clic o no. No es lo mismo de si yo obligo a la persona a salir por esta salida, si yo voy por ese camino, no es lo mismo. El visitante, el público, es el que establece ese diálogo interactivo y el que profundiza o no. Entonces aquí hay unas cuestiones que nos planteamos en los museos virtuales, es ¿realmente se puede tener una experiencia real en un museo virtual? ¿Cómo es una experiencia real de sentirse en un museo o sentirse en el computador? Y si eso suple el museo físico o es una experiencia distinta. Esos son tal vez los debates que más. ¿Acaso una experiencia mediática como la visita a un museo virtual puede convertirse en una experiencia museológica de encuentro con ese patrimonio? ¿Es posible reemplazar la visita real con el museo virtual? ¿Es factible la existencia de un museo virtual únicamente sin un acto físico? Y si sería factible un museo real sin la utilización de Internet en las eras de las nuevas tecnologías. Y esto último lo hago es más por mi caso, y es que en el Amazonas no hay casi conexión de Internet, y entonces para mí ya era necesario hablar de museo digital, que sea portable en memorias, que sea instalable, que sea de otras maneras sin conexión Internet, por lo menos mientras la tecnología no avanza. Entonces, aquí va otro paréntesis que es mi investigación en etnoarqueología. Yo esto lo arranco en el Amazonas en el 2003, que me vinculó con el Instituto de Ciencias Naturales, primero como arqueóloga, y he ido dando tumbos y tumbos por distintas formas de llegar al Amazonas. Entonces, hay un escritor, un amazonólogo, que es Santiago Mora. Los invito a leerlo porque tiene muchísimos textos muy interesantes, no sobre arqueología del Amazonas, sino cómo hoy esa arqueología es útil para comprender los procesos del presente en el Amazonas. Sí, es posible que Amazonía sea el pulmón del mundo, sí es posible que tenga las medicinas que buscamos, a lo mejor vale tanto dinero como muchos dicen, o tal vez más. Pero sobre todo es un mundo que ofrece la posibilidad de que aprendamos mucho más sobre nosotros mismos. Quizás allí podamos encontrar lo anómalo
que explica y justifica lo normal para transformar esta normalidad. Para ello, debemos reconocer la historia de la Amazonía como una responsabilidad propia que, aunque diversa, múltiple, es cambiante. El Amazonas. Entonces, esto lo inicio entonces en la Universidad Nacional, en el Instituto de Ciencias Naturales, con el profesor Gaspar Morcote. Él es arqueólogo y estuvo trabajando, está incluso todavía este proyecto continúa él, en Leticia, en Pedrera, en Curare, en Puerto Córdoba, con grupos Yucuna, Letuama, Ticunas. El proyecto de él incluso pretende llegar hasta la Pedrera. Yo estuve hasta las primeras fases. También tiene una relación con Ivonne Ramírez de la Universidad Nacional, que estaba haciendo su tesis en etnoarqueología en la Pedrera con grupos Yucuna y Letuama. Y actualmente me estoy metiendo con la Universidad Distrital a trabajar un proyecto en el Araraquara, donde hay otros grupos con un enfoque distinto que, oiga, me ha cambiado un poco las lecturas que actualmente tengo. Entonces, la pata de Colombia y al final, donde la M, la línea recta, se vuelve curva, ahí queda la Pedrera. Y es donde el río Caquetá sale de Colombia y se vuelve al Brasil. Entonces, esa frontera es donde más vamos a charlar acá. Entonces, el proceso de etnoarqueología básicamente es una estrategia de investigación que obtenemos datos actuales, etnográficos, con el fin de proponer y comprobar hipótesis y teorizaciones sobre el comportamiento humano, el mundo material, lo que contribuye a la interpretación arqueológica y sus múltiples direcciones. Entonces, mi papel era el análisis de los objetos cerámicos, que eran las ollas, como uno de los productos de esa cultura material que con mayor frecuencia que se encuentra en contextos arqueológicos y que podría ser entendida primero como una herramienta de comprensión del pasado, pero también, o sea, como un artefacto que cumplió un papel y que se puede, junto al contexto, expresar elementos de esa sociedad que la usó. Entonces hay distintos modelos. Yo acá en esta parte no me voy a detener, sino como que poquitico, porque pues eso es para arqueólogos. Hay distintos modelos de entender la Amazonía. Unos son que, por ejemplo, allá fue imposible que viviera mucha gente, aldeas más bien pequeñas porque son suelos muy frágiles, se inunda mucho, solo 100 máximo personas en los ríos grandes, bandas de 25, 50 personas, y eso eran tribus pequeñas, y no fue posible emerger casi casos. Hay otros en ese otro modelo que dice, bueno, hay posibilidad de entender que esas bandas, esos grupos tendrían tal vez unos orígenes en el altiplano, ya sea en lo Inca o ya sea en el Putumayo o ya sea de San Agustín o desde Brasil, porque es que acá no pudo nacer ninguna civilización. Esos son los modelos de los años 60. Hay una mujer que es una de las primeras arqueólogas y los que han ido al Amazonas y ojalá meterse en selva, sepan que para una mujer eso es duro, duro. ¿Sí? Y una mujer en los años 60, meterse al Amazonas, eso es una belleza. Y la mujer llega y dice, no, bueno, acá hay una vinculación, no solo con la Amazonía, sino con todo lo Caribe. Armó muchas historias sobre cómo llega a poblarse, pero tal vez lo más interesante es que ella sí dice, aquí es posible que se desarrollen grupos complejos, casi cascos complejos, porque es posible que hayan
que hayan en las zonas de ríos, hayan la posibilidad de unos grupos mayores. Pero lo dejó en cacicazgos pequeños. Solo hasta los 70 viene una pugna con Latrap, que es otro arqueólogo, que dice, bueno, aquí sí pudo hacerse cacicazgos grandes, porque las áreas de inundación posibilitaban unas zonas de agricultura bastante amplias y que podrían tener grandes personas. Y dice, esto ya no son grupos pequeños a la llegada de los españoles, sino que eran grandes cacicazgos que pueden remontarse 1000 años atrás. Y sí, los datos actuales están dándonos que hay grupos que sobreviven, digamos, por el cultivo de maíz, de yuca. La yuca es la yuca brava ya y la yuca es la panacea. Todo se hace con yuca, todo se acompaña con yuca. Es nuestro arroz, o sea, nuestro arroz es la yuca de allá. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas demuestran que también hubo una gran importancia de maíz antes, de palmas, de frutales y de otras especies vegetales. La Amazonía tiene un suelo muy delgado y es la última placa tectónica, entonces está muy lavada y si uno camina mucho hay una arena muy fina y plocoso, de color de cuarzo, muy cristalina y por eso es tan frágil. Cuando uno tala la Amazonía, pues no vuelve a salir vegetación. La diversidad se sustenta sobre un colchón de hojas secas y sobre una especie que no es de suelo, sino como de basura de hojas. Y sobre eso se van creando hongos, microhongos y otros organismos, y esa sombra ayuda a que otros arbolitos y latizales salgan, otras plantas. Esa era nuestra descripción geológica de la Amazonía hasta hace 20 años, 30 años. Sin embargo, se empezaron a encontrar suelos negros con una gran profundidad. Entonces, si antes 1 centímetro de suelo negro se crea, entonces, ¿cómo demonios se crearon? Perdón, ¿cómo se crearon estos suelos negros profundos, gigantescos? Las terras pretas, indio, antrozoles, y se empiezan a encontrar además con vestigios arqueológicos. Entonces hay unos sitios en Colombia, aquí hay luz en el salón, entonces no podemos ver unos punticos rojos que son varios. Cuando vean la grabación, hay varios puntos de donde se han hecho distintas investigaciones en Colombia. Está Araraquara, está en La Pedrera, están algunas en el Amazonas, en el sur de Venezuela. Y actualmente sabemos que hay gente viviendo en la selva más o menos desde el Holoceno temprano y medio, desde hace más de 7.200 años, antes del presente, o sea, hace 7.000 años ya había gente en el Amazonas. Cazadores recolectores, no tenían cerámica, usaban piedras, vivían en sitios, por ejemplo, como los abrigos rocosos en el Guaviare, están asociados con pintura rupestre y desde el 9000 antes del presente, eso es harto, o sea, 2000 es el nacimiento de Cristo, ¿no? O sea, hace 2000 años, estamos hablando que hace 9000 para atrás, ya había gente habitando en un sitio que se llama Peña Roja, que queda cerca de Araraquara, a cielo abierto, no solo como cazadores recolectores. En La Pedrera ya hay una ocupación desde los siglos XVI, desde el siglo VI, perdón, después de Cristo. Y hay petroglifos, y hay en todo el río Caquetá hay petroglifos tallados y rocas de ellas. Los que vieron, por ejemplo, el abrazo de la serpiente, hay una parte donde están los petroglifos, y es que los petroglifos son muy recurrentes en el Amazonas. En el 77, Leonor Herrera, Bright, McKibben, desarrollaron un programa de prospección que incluso creo que aún continúa, en el Araraquara, se llamó Amazonas 77,
y es uno de los proyectos más grandes que ha tenido Colombia junto con el proyecto Param en San Agustín. Y aquí tuvieron múltiples investigaciones. Ese es el cañón de Araraquara, es un encerramiento, una garganta, digamos, del río. Y estos raudales suele uno tener que bajarse de la canoa y caminar, entonces es necesario sitios de habitación para las personas. Gracias. Entonces, en La Pedrera se hicieron unas investigaciones en Maicura y Omé. Esos dibujos ya son mis análisis de cerámica y estos son los restos que nosotros encontramos. Y este análisis de cerámica estaba ligado a estudios de polen, de fitolitos, que son los restos de las que dejan las plantas, para saber qué come la gente y cómo ha cambiado esas dietas y cómo ha cambiado esos modos de sustento. A partir de los pedacitos, porque nosotros no teníamos ollas completas en cisolos cultivadas, pues no hay ollas completas. Cuando uno se le daña el plato, ¿qué hace? Lo bota a la basura. Entonces uno encontraba en esos basureros, era pedacitos. A partir de esos pedacitos nosotros intentábamos aproximarnos a una vajilla. El llegar a esa vajilla solo era posible en representaciones de 3D. En ese entonces nos metíamos a trabajar con Trimax Studio juntando el bordes con cuerpos e imaginándonos cómo podrían ser. En Tacana también hay otro proceso de investigación. Aquí ya en el 2006 ya encontramos algunas vasijas. Tacana, que es el kilómetro 11 en Leticia. Ahí se hizo excavación. Y otras, que ya es la parte de la investigación etnoarqueológica, se hace en el primer punto a la derecha, rojo, es La Pedrera, que es una población. El segundo es Curare. Y el tercero más arriba en el río Mirití, Paraná, es una población en Puerto Nuevo. Es el gran brócoli del Amazonas. El río Caquetá, y esa raya que lo atraviesa un poco, esa es la pista aérea, es lo más importante porque todo se mueve por avión o barco, y para ir por barco hay que ir hasta Brasil y luego a Leticia. Ese viajecito por barco son fácilmente un mes, 15 días. Entonces todo se mueve por avión, porque para ir al Brasil y volver, una locura. Y el resto sí son las casitas de La Pedrera. Esta es La Pedrera, el río. Y estas son nuestras excavaciones arqueológicas, bueno, del Instituto de Ciencias Naturales. Ahí se están tomando muestras de polen, de fistolitos. Y empezamos a trabajar con las comunidades. Ahí es donde yo les digo, bueno, aquí mi problema no solo era el pasado, es esto cómo yo lo dinamizo para el presente y cómo me puede servir. Y para qué les sirve a las personas ahora saber que hubo antiguos, y los llaman así antiguos. Entonces tocaba hacer un diálogo con el pasado permanente y con el presente. Acá todavía hay un análisis de cerámica, de piedras, de objetos, serán las mesas, y cajas y cajas interminables de tiestos y tiestos. La fotografía de la izquierda abajo, ese círculo, es una ampliación en microscopio, y lo negrito que se ve ahí es una corteza de un árbol calcinado que se llama caraipe y que se le adiciona a la cerámica. Pero nosotros no entendíamos cómo llegar a estas vasijas sin haber tenido contacto con la gente ahora. Ya la mayor parte de sitios en el Amazonas ya han perdido la tradición ceramista, hay pocas, y las pocas que quedan pues son supremamente valiosas. Esas son mis dos grandes maestras. Este es todo el proceso de recuperación del material, de la hoja, de cómo hacer el barro, de cómo hacer el caraipe, de cómo hacer los soportes, de cómo amasar, de cómo hacer los rollos. No es lo mismo hacer el rollo
como se lo enseñaban a uno en el colegio, mentiras. Además que si ustedes jugaron con arcilla en el colegio, hacía uno la olla preciosa y luego se volvía, se rompía, se craquelaba. Sí. Bueno, es porque le faltaba ese caraipe o ese adicional que también puede ser piedra, conchas, puede ser de distintos tipos, que es un desgrasante para poder unir las partículas de la arcilla. Y como también no solo está la dinámica de hacer ollas quietas, sino que eso se transforma. Y si ustedes pueden ver en la fotografía de abajo, el soporte se ha transformado. Ese es un inodoro al revés, porque para eso sirven los inodoros que lleva el gobierno en La Pedrera o en Curare. Si no hay pozos sépticos, como para que un inodoro, además donde la gente no tiene baños como nosotros. Entonces, hay una transformación también de los soportes. La olla de aluminio también sirve de soportes. Los pulidores, los raspadores, cómo se hacen distintos tipos de pulido, de decoración, de orejas. Hay algunas ollas que tienen orejas, otras que no. De cómo secar, cómo quemarlas. Quemar al mismo tiempo que se va cocinando, en las mismas paceras, en las mismas estufas. Hay que cuidar la quemada, entonces ahí es mejor poner la cama al lado y como no se duermen hamacas, entonces la hamaca está ahí permanente. Y como está el fuego permanente, pues empecemos a charlar y toda la noche empiezan a charlar y toda la noche pues, duran 2 días charlando y contándole a uno el cuento y la historia del origen y la historia de la dueña del agua, que es Amerú, y la historia de la dueña del agua y uno ay, sin dormir, pero está uno ahí en una reconstrucción del cuento y grave horas y horas de cuento. El tiesto, que es la olla, es un platón gigantesco donde se hace una arepa de yuca, de esa yuca brava, no es la misma yuca que nosotros consumimos, sino que es una yuca que tiene un alto contenido en cianuro, no solo en la cáscara, la nuestra tiene solo en la cáscara, esta la tiene en la cáscara y en la parte blanca, entonces es necesario rallarla, triturarla, cernirla, exprimirle ese veneno, y luego sí hacer la yuca, ese casabe un poco insípido, es como nuestro arroz porque acompaña la sopa de pescado, acompaña la sopa de cualquier animal. Si yo estoy comiéndome, por ejemplo, una cola de una babilla, pues eso toca con ají y con casabe. No hay sales, entonces hay más ajís, hay otros condimentos, hay otros sabores. Hay otros usos para los mismos platos que nosotros encontramos otros distintos porque como la historia cambia, pero podíamos suponer unos usos. Y obviamente eso no lo podemos ver ahorita alejado de unos procesos actuales tremendos. Por ejemplo, la violencia armada en el conflicto social actual está presente en zonas como el Araraquara, como La Pedrera, sobre todo en la minería legal, y la minería ilegal impide también el libre acceso a los ríos y cada vez más contaminados con mercurio. Y si es más rentable la minería legal, como para qué dedicarse a hacer ollas y hablar de ollas. Entonces los niños ya no ahora van a la escuela, entonces ya no están en la comunidad, entonces ya no aprenden los roles de la comunidad, entonces ya no quieren aprender tampoco porque es que ni son de la escuela, ni son blancos, ni son de la comunidad, ni tienen los roles de la comunidad. Las mujeres actualmente se van más a las capitales a trabajar en oficios domésticos, los hombres están como manos de obra calificada. Entonces, como para qué sembrar, para qué recrear la cultura, para qué hacer ollas. Y en este momento nosotros tenemos es que meternos en problemas que estamos ahorita trabajando y tienen que ser actuales. Para qué sembrar y para qué comer. Entonces, bueno, la propuesta de museo virtual, entonces es como
¿Cómo defines lo real si estás hablando de lo que puedes sentir? ¿Cómo definir eso real? Ese real que nosotros teníamos ahí en Matrix, entonces, ¿cómo lo metemos? Esta es la arquitectura virtual del museo. Entonces, sí hay un área de gestión administrativa, un área de información básica, que como creo que tiene casi todo museo ahí, de misión, visión, organigrama, proyectos, contactos. Eso no estaba, digamos, no está contemplado como visible como una página web, sino que tal vez tenga que necesidad de escudriñarse un poco más. Hay una parte también de colaborador y cómo podrían ser las colaboraciones. Y es que también se plantea la necesidad de exponer con nosotros y exponer las personas que pudieran crear análisis incluso desde sus mismas comunidades y cómo yo puedo subir el audio de 2 horas hablando ahí al pie de la hamaca, cómo puedo yo crear el video de mi abuela haciendo la olla o cómo puedo crear mi video de cómo cocinó el casabe o mi audio o mis procesos multimedia. En la misión nosotros teníamos obviamente del museo siempre está comunicar, investigar y divulgar. Entonces, si esa es la definición de museo clásica, entonces yo en la parte de comunicación tengo obviamente una educación, una exposición virtual, pero hay necesidad de estar evaluando permanentemente esa exposición virtual. Hay distintos niveles de información a través de hipervínculos que obviamente son saber más, profundizar, leer más, mirar otro. Hay una parte de investigación que es una base de datos donde obviamente hay una colección virtual, una colección que incluso la gente podía acceder para crear sus propias exposiciones y también simular o crear recursos para el proceso de investigación, para los laboratorios de creación desde lo digital. Esto era complicado, pero en este momento nosotros lo veíamos como poder tener discursos de reconstrucción de piezas o reconstrucción de espacios o reconstrucción de SIC, reconstrucción de dimensiones socioculturales que podían tener recursos online. Esto es muy complejo, sobre todo en museos virtuales, porque requeriría una plataforma muy grande que no teníamos acceso. Y en la educación, nosotros necesitamos participación de la comunidad, ya seamos foros, chats, redes sociales, pero también era necesario un proceso de educación donde estuviéramos nosotros hablando con los jóvenes y con los niños que ya no quieren ni ir a la escuela ni estar en la comunidad. Estamos en un mundo dual, ¿no? ¿Para qué voy a la escuela si no me sirve en la comunidad? ¿Para qué estoy en la comunidad si no me sirve para estar con los blancos? Es en medio de ese mundo dual, entonces, ¿cómo lo hacíamos para poder tener un trabajo docente en educación para el museo? Y obviamente todo eso se evaluaría constantemente. Entonces, la estructura de la arquitectura se basó en la maloca, que la maloca pues es la forma de vivienda tradicional del Amazonas, básicamente circular, y nosotros lo tuvimos en distintos niveles de circularidad. Acá, en este momento, yo ya no quiero un museo inmersivo. En el 2010 que se diseñó esto, era un museo inmersivo donde uno podía caminar por las paredes y tocar paredes. Pero ya en este momento yo sí creo que no es necesario esta estructura y este desgaste en el museo virtual, aunque la estructura sí, por lo menos temática, que sí quería era que fuese circular, o por lo menos en espiral, porque uno tiene que empezar a repetir discursos, hilar discursos para poder retroalimentarse a sí mismo y retroalimentar a los otros y evaluarse permanentemente. Entonces, nuestras piezas, obviamente, ¿cuáles eran? Las vasijas que habíamos modelado en 3D. Y era nuestra colección virtual, que teníamos por un lado objetos, entonces objeto autor de investigación, qué clasificación había, qué tipo de investigación, qué área de conocimiento, qué título, qué publicación. Había otro objeto, digamos ahí,
que estaba en relación con qué formato de archivo tenía esos objetos que salían de esas investigaciones. Entonces, si eran videos, si eran audio, en qué soporte estaban. Había otro objeto de localización de qué área del Amazonas se encontraba. Había otro objeto de la parte de cómo conservo yo en Internet, sobre todo con los múltiples formatos que había, porque es que ahorita yo guardo en JPG, en PNG, en Corel, en Draw, y si eso me va a abrir en 2 años, con lo que cambian las cosas. Entonces, ¿cómo hacer conservación, sobre todo de los videos y de los audios en medios digitales y que no perdieran esas actualidad? Y sobre todo porque se necesita también una base física ahí. Y obviamente unida a la relación de ese objeto real que estábamos, por ejemplo, discurso de Juana, ¿dónde la localizo? Ese es un objeto real, ¿no? Obviamente todo va a una base de datos de cartografía, a una base de archivos, a un almacén y pues a la parte de la investigación. Estos eran parte de nuestros objetos idénticos. Olla actualmente esta olla es de Puerto Nuevo y estaba relacionado con flechas, yo relacionaba qué otros objetos había. Esto es Puerto Nuevo y qué otros objetos había que yo podía relacionar a otros. Entonces esta era la estructura del museo. Esto era, por ejemplo, con la parte de cartografía, como yo lográbamos unirnos ahí. Este era el inicio casi de Google Maps y Google Earth, entonces para nosotros era súper desgastante. ¿Qué pasó con todo esto? Es supremamente pesado. Entonces no podíamos navegar en Internet y menos en Pedrera, porque en Pedrera el Internet es con Partel y si se conecta es un milagro, a duras penas hay celular en Internet, señal de celular de llamada, entonces mucho menos todo este discurso. Luego lo pensamos como un museo digital, pero yo en qué CD cargo esto, en qué memoria cargo esto. Entonces, hasta ahí. Aún estoy aquí. Por eso faltó en el título una palabra que es propuesta museo virtual. ¿Qué espero yo? Que tal vez en algún momento se logre no solo seguir reuniendo información y datos y compañías y amigos, que seguir haciendo colección de investigaciones y proyectos, sino que tal vez esto siga funcionando para pensarlo tal vez de otra manera, que sí es necesario. Ya hay ejercicios que se está haciendo el Emilio Golderi como instituto de investigación en el Brasil, el mayor del Amazonas, ya lo está haciendo, pero pues Emilio, Juliana todavía está aquí, charlándonos la propuesta. Bueno, muchísimas gracias.